¿Qué tal, mis buenos amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 31 de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Complacido de poder tenerte y que tengas la oportunidad de poder escucharme y puedas estar dispuesto a aprender algo en esta oportunidad. Hoy me gustaría comenzar con una historia que escuché hace mucho tiempo. No estoy seguro si es historia real o sea una fábula. Sin embargo, quiero que para el propósito de este podcast tiene sentido. Y habla de tres príncipes. Tres príncipes en el tiempo del gobierno de, diríamos, el imperio de Francia. Cuando los reyes de Francia estaban siendo atacados y perseguidos, unos secuaces que querían que el gobierno cayera, ellos decidieron hacer algo bien bajo y pagaron a unos ladrones para que secuestraran a tres de los príncipes de los reyes de Francia. Cuando esto se dio, efectivamente estos ladrones llevaron a estos tres príncipes cautivos y la misión era que ellos les enseñaran a ser ladrones para que de esta manera se hubiera doblegado el orgullo de los reyes de Francia, porque imagínense tener tres vástagos que estaban viviendo como ladrones. Entonces esta gente comenzó a llevarlos a lugares para que enseñarlos a robar, y cuando ellos entonces hacían las cosas malas, los príncipes se quedaban parados y no huían. Entonces intentaron hacerlo de diferentes maneras, con diferentes medios para robar, y los jóvenes no hacían caso, no obedecían. Entonces llamaron a la gente que los había contratado y le dijeron que lo que estaba pasando, que estos jóvenes se negaban a robar. Muy preocupados e iracundos por la actitud de los príncipes, entonces le dijeron: bueno, háganos pasar hambre y hagan que lo que vayan a robar sea para comer. De esta manera ellos se verán obligados a robar para poder comer, que van a tener hambre. Y efectivamente hicieron eso, lo llevaron a lugares donde ellos tenían que robar, comida, y los príncipes preferían morir de hambre, pero no robaban. Entonces, bien preocupados, más preocupados aún, porque los príncipes estaban muriendo por inanición, estaban muriendo de hambre, los malhechores nuevamente decidieron hablar con esta gente y le dijeron: miren, van a morir de hambre porque ellos no quieren robar. Entonces le dijeron: bueno, háganse amigos de ellos y pregúntenles por qué no hacen lo que se les pide, porque no aceptan que deben robar para comer, que es algo vital para su vida. Y cuando se les preguntó a estos príncipes por qué ellos no querían robar y por qué no robaban, ellos simplemente contestaron que ellos habían sido educados para ser reyes, no para ser ladrones. Y esta trae como reflexión que muchas veces en nuestra vida nosotros decidimos vivir bajo las expectativas espirituales en las que nuestro Padre Celestial nos colocó en esta tierra. Y una de las maneras o del enfoque que yo puedo darle a esto es que tenemos muchos amigos, tenemos muchos familiares, tenemos personas que sé que vamos a conocer que están viviendo debajo de sus expectativas espirituales, aún en su perspectiva celestial. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que ellos puedan entender que son hijos de un rey y no son ladrones? Y hay varias maneras en que nosotros podemos compartir y predicarle el evangelio a estas personas. Yo diría que una de los medios que tenemos actualmente son las redes sociales, el social media, y nosotros tenemos que aprovechar este boom que tenemos, esta nueva forma de comunicarnos,
para poder dar a conocer lo que es el Evangelio de Cristo. Y pensemos cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en estas redes sociales. Cuánto tiempo nosotros podemos también, tenemos de alguna u otra manera seguidores, al menos que no seamos activos, pero sí seguidores. Y en esos seguidores que tenemos personas que no conocen el Evangelio. Y no tenemos que hacer duchos en la materia, no tenemos que pensar en que tenemos que hacer un curso de social media o de manejar una cuenta de social media para nosotros poder dar a conocer lo que creemos, sino con pequeños mensajes. He visto muchos ejemplos de esto, de miembros muy fieles que replican aún en Facebook, en WhatsApp, en TikTok, promueven y dan a conocer lo que nosotros creemos. En un especial tengo la enseñanza de mi hermana mayor, hermana Milagro, que le he visto que coloca muy continuamente mensajes de los profetas, mensajes de la iglesia, que yo sé que de alguna manera, sin abrir su boca, sin abrir su medio de comunicación, de su medio de comunicación social, ella puede hacer que alguien en algún momento se interese y pueda compartir ese mensaje y pueda llegar a su corazón y pueda enterar de que está en esta tierra con el propósito de ser un rey y no de ser un ladrón o un mendigo, que en muchas ocasiones lo hay. Entonces, solamente, como decía, a veces con replicar los mensajes, sin nosotros crear el contenido, podemos dar a conocer por este medio masivo y de tanto impacto, podemos dar a conocer lo que nosotros creemos para que haya un cambio en el corazón de otras personas. Una segunda manera que tenemos de hacerlo es participar activamente de servicio. Y el servicio va en hacerlo a nuestra comunidad, o sea, a nuestros vecinos. Cuántos hemos estado dispuestos a hacer actos pequeños a veces de servicio que van a despertar en las otras personas el interés de saber por qué lo hacemos o qué hemos aprendido nosotros que hacemos esas cosas. Yo he comenzado con mis vecinos, que son en su mayoría norteamericanos. He comenzado con, aquí cada semana nosotros tenemos que sacar lo que es la basura, pero lo hacemos a través de un envase especial que nos dan. El camión lo colocamos nosotros vivimos en un apartamento y lo colocamos afuera en una posición. Cuando el camión pasa con su brazo mecánico, lo vierte en su camión y así es fácil para él. Entonces, esos tubos que yo a veces, cuando ellos han pasado, yo tengo la oportunidad, se los recojo y se los coloco cerca de su puerta de garage para que ellos puedan, no tengan la necesidad de recogerlo. Y esto se ha hecho un efecto que sin pensarlo, he tenido también respuestas de ellos de algún momento que vengo preocupado porque ese estanque o ese lugar pueda estar ocupado para cuando vamos a estacionar el auto, y hemos llegado y ya no está este envase para la basura. Entonces sé que en algún momento, de alguna manera, esa persona va a entender o va a poder acercarse a mí, o yo voy a poder acercarme a ella para poder hablar un poco de mis creencias. Y la iglesia, de hecho, tiene programas activos para esto, como Manos que Ayuden, donde en algún momento hemos podido ir a ayudar a comunidades, no solamente en caso de tragedia, sino a limpiar lugares que han sido afectados por el vandalismo o por alguna situación especial, y nosotros hemos ido a poder prestar nuestras manos para la comunidad. Y esta es una forma quizás en la que no tenemos que hablar mucho, o sea, no tenemos nosotros que hacer eso, que muchas veces nos da miedo de abrir nuestra boca y predicar el Evangelio. Simplemente con que nos vean haciendo este tipo de cosas, la gente se va a interesar
Y al saber que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, los misioneros van a tener la oportunidad de poder contactar más personas en la calle. La tercera manera es, por supuesto, a través de programas y actividades. Hablaba de Manos que Ayudan, que es uno de los proyectos que tiene la iglesia, o que utilizó también en algún momento. Y también por ejemplo, yo estoy participando, este fue cuarto año en el coro Luz de las Naciones, que es el coro latino más grande de Utah. Somos aproximadamente unas 250 voces. Y ese evento comenzó con algo pequeño y ha ido creciendo, porque se ha visto el impacto que ha tenido en la comunidad latina. Y la mayoría de las personas que pueden asistir a este evento son personas que invitan a los misioneros que no son miembros de la iglesia. Y el evento es un evento de muy gran magnitud a nivel de todo el preparación. Son casi 14 semanas que nosotros tenemos ensayando y preparando el evento. La última semana es todos los días estamos practicando y practicando para que el evento pueda ser transmitido a través de YouTube y pueda ser visto a nivel mundial. Sabemos del impacto que tiene también. De hecho, ha emulado mucho de lo que ha sido el coro del tabernáculo. El coro del tabernáculo en la manzana del templo. Anteriormente el coro del tabernáculo mormón, que ha estado a nivel mundial impactando con sus presentaciones vidas. Y sin abrir mucho la boca, nosotros hemos visto los efectos que ha tenido en la presentación de este coro a nivel mundial. De hecho, hay una película que se la recomiendo de la iglesia que habla sobre el impacto del coro en la vida de muchas personas que a veces no logramos nosotros entender o ver porque vemos solamente una presentación. Recordaban una oportunidad que ellos fueron a Nueva York a una presentación y fue sorprendente el ver que ellos hubo un block-up también eléctrico y la ciudad también en ese momento quedó como por unas horas sin electricidad. Imagínense Nueva York, que así es impactante, son 8 millones de personas aproximadamente que viven allí, y el coro del tabernáculo comenzó a cantar en plena oscuridad, o ya cayendo la oscuridad, y ellos comenzaron a alegrar la vida de las personas, como que a desestresar con su canto la vida de las personas tan agitadas como la viven en Nueva York. Entonces esa es una manera también de predicar el evangelio y de cómo esto puede impactar la vida de otros con actos que son sencillos, que son programas, por supuesto que tiene la iglesia. Inclusive si no participamos directamente, pues no podemos invitarlos a este tipo de eventos, y les aseguro que va a ser una forma de predicar el evangelio sin que ustedes abran mucho la boca. También como cuarto punto, apoyar a las personas en momentos de dolor. Esto es algo para lo que a veces no tenemos que estar muy preparados. Simplemente tenemos que estar y tenemos que estar presentes. En algunas ocasiones cuando serví, no solamente, yo creo que tengo experiencias cuando serví como obispo de apoyar a personas que no eran miembros de la iglesia y parecieran que sabían de alguna manera que yo tenía el manto de poder ser una persona religiosa y poder ayudarles. Y fueron momentos bien difíciles porque yo estaba en mi trabajo seglar en la oficina y había personas que sabía que habían padecido algunas situaciones, sobre todo el caso de poder explicar el proceso de partir de esta tierra, de nuestros seres amados, y recibir un consuelo en esos momentos difíciles es bastante duro, ¿no? Yo pienso que ese era el momento que yo no deseaba, como un miembro de la iglesia y aún como líder, el poder tener que hablar con alguien o darle ánimo, porque en esos momentos nuestro espíritu, todo está tan adolorido
por la partida del ser amado, que entonces es difícil tener la paz y la tranquilidad que necesitamos. Por eso decía que en muchas ocasiones el dar ese apoyo es simplemente estar allí. Que esa persona pueda vernos, pueda sentir un abrazo, y quizás no tenemos que hablar. En ocasiones sentí fue eso, no hay que hablar, simplemente hay que estar. Pero siempre llegan momentos de tranquilidad, llegan momentos de sosiego, y en esos momentos también se nos va a requerir que hablemos. Y allí no tenemos que confiar en el conocimiento que tenemos solamente, sino también en el hecho de recibir del Espíritu las palabras que esa persona necesita recibir. Y recordaba en una ocasión, como les dije, no era el momento más agradable. Yo recordaba una experiencia con una compañera de trabajo que tenía una hija con unas condiciones especiales. Ella quedó sola como madre soltera porque el padre, cuando supo la condición en la que venía su hija, la dejó, y ella tuvo que ser madre y padre, y tuvo una situación bastante compleja porque la niña necesitaba mucha ayuda, requería de mucha ayuda, se enfermaba constantemente, no tenía toda la destreza motriz que necesitaba, que era para su edad. Y sé que padeció mucho con la situación de esta niña, de tenerla, pero la amaba porque era su madre. Entonces había tenido que sacrificarse siendo muy joven, tenía que dar ese amor, era de mucho sacrificio, y se entendía el esfuerzo que hacía. Y en ocasiones tenía que dejar el trabajo botado porque la niña cayó en una crisis se enfermaba, le daba mucha fiebre, fiebres altas, la ponían en riesgo, y ella tenía que ir a atender a su hija. Entonces todo este periplo lo dijo porque esa niña murió, y yo me enteré, y sentí que debía decirle algo, que debía conversar con ella, pero sabía que era tan fuerte, tan grande su dolor, que no evité, así como hizo Jonás. Evité tener que ir a Nínive. El Nínive era hablar con ella, porque no sabía qué nivel tenía su fe. Sin embargo, sentí en el corazón que debía hablar con ella. Bueno, me escondí, y resulta que como 6 días después de la muerte de la niña, que ella estaba mucho más tranquila, sin embargo sabía el dolor que vivía, yo llegué a la empresa y me conseguí. Ese día tuve que irme alguien me dio un aventón, en Wright, como le dicen aquí, y llegué a la empresa, y cuando llegué a la empresa, ella iba saliendo y yo iba entrando a pie. O sea, cuando vi el carro, intenté nuevamente esconderme, pero el Espíritu me decía que tenía que decirle algo. Y bueno, traté de pasar inadvertido. Sin embargo, casualmente para que ella pudiera salir por donde yo tenía que entrar peatonalmente, tenía que cruzarme el carro en el camino. Y ella tenía el vidrio de su carro, lo tenía abierto como 2 dedos. Y la vi toda triste y como que perdida todavía, mirando hacia un lado, mirando hacia abajo, inclusive se podía notar que estaba todavía la tristeza viva. Y yo me acerqué, no tuve de otra porque no había manera, tenía que entrar a la compañía y ella se iba a tardar para salir. Y estacionada ahí, solamente le dije: hola, buenos días. Y le dije, así de entrada le dije, mi más sentido pésame. Y le dije, le dije, ¿sabes que ella está mejor ahora? Y ella me miró, abrió los ojos grandes y bajó el vidrio hasta la mitad y me dijo,
Sí, David. Me hizo la pregunta, sí, David. Y le dije, sí. Yo sé que ella está mejor ahora. Ya sus padecimientos ya pasaron. Y está en ese buen lugar donde tiene que estar con Dios. Y nosotros solamente tenemos que ser pacientes. Porque vamos a volver a verla y vamos a volver a estar con ella. A volver a estar con ella. Ella era es un ser muy especial. Y sé que Dios la tiene a su lado. Y ella, su semblante cambió por completo. Y me dijo, gracias por tu palabra. Realmente me hacían falta. Y solamente con decir eso, su semblante, como que dije, cambió. Su actitud cambió. Y sé que por lo menos en ese momento le alegré el día. Era como un mensaje que ella esperaba del cielo. A lo mejor estaba orando en ese momento porque eso ocurriera por tener fortaleza. Y lo que me dictó y me dijo el Espíritu que debía compartir, eso llegó a su corazón, estoy seguro. Entonces hay muchas personas que podemos aprovechar para explicarle la importancia y lo que es el plan de salvación. De lo importante que es el plan de salvación en nuestras vidas. Así tuve la experiencia de hablar con otras personas, como les dije en su momento, pero es una manera de dar apoyo. Aún en personas que no han perdido ser queridos, pero han perdido bienes materiales, han perdido empleo, se han divorciado. No sé cuántas situaciones puede haber de dolor en nuestra vida, que podemos ser ese bálsamo a través de tener y de compartir el Evangelio con ellos, para que sus vidas sean mejores. Entonces, apoyar en momentos de dolor también es una forma de predicar el Evangelio y sin tener que hablar mucho. Y estoy seguro que ustedes puedan conseguir otras maneras más de predicar el Evangelio. Lo importante es que podamos enseñar a nuestros hermanos que son creados por un Dios, un Padre Celestial que les ama y que está dispuesto a apoyarle a que puedan regresar a su presencia y puedan llegar al nivel que Él los creó, que no son ladrones, fueron criados y educados para ser reyes. Y es importante que ellos puedan compartir y entender ese mensaje. Nosotros compartirlo y ellos entenderlo. Y luego que ellos se sumen a nosotros para poder compartir este maravilloso evangelio. Son muchas las personas que va a haber un momento, aún no sabemos, nosotros no podemos ser jueces, pero que van a buscar la manera de conocer el evangelio. Sus corazones, aún en situaciones bien complejas, bien duras, va a tener que ser abierto para poder escuchar el evangelio. Es increíble las personas que he conocido aquí en Estados Unidos que luego de emigrar allá en Venezuela quizás no tuvieron nunca la oportunidad de escuchar a los misioneros, otros quizás lo escucharon y lo rechazaron, no aceptaron el mensaje. Sin embargo, están aquí y han sido convertidos al Evangelio de Jesucristo. Y son muchos los que he conocido de esta manera. Entonces el Señor ha tenido que doblegar su orgullo, ha tenido que bajar su cabeza para que ellos puedan aceptar el Evangelio de Cristo y entiendan de que pueden llegar a ser reyes y reinas. Es lo que el Padre Celestial tiene preparado para ellos. Ruego que tengamos la decisión de poder salir y predicar el Evangelio y podamos tener la bendición también de verlos con nosotros, verlos en este momento vestidos de blanco y saber que luego también la presencia del Padre Celestial nos va a acompañar. Recuerden lo que se nos ha enseñado. Tenemos que verlo con el potencial de lo que ellos pueden llegar a ser y no de lo que son hoy. Porque si los vemos como son hoy, muchos de nosotros podemos pensar que vamos a echar perlas a los cerdos o a los cochinos, como en la Escritura, y no es así. Siempre hay algo que va a quedar en su mente y en su corazón. Por mucha actitud negativa, por mucho rechazo que tengan,
a vivir el Evangelio a veces, siempre va a quedar algo. Y aún en los momentos más críticos, va a salir y lo van a recordar. Y claro, yo en otro lo que alguna vez compartí ese mensaje con ellos. Porque no va a haber un reclamo, como yo lo he experimentado en mi vida, de por qué si tenías esto en tus manos, no lo compartiste conmigo. Pues sabes que estamos en la iglesia verdadera, que tenemos el Evangelio de Jesucristo, que es una maravillosa bendición, el poder compartirlo con otros. Bueno, mis queridos hermanos, espero que el podcast haya sido de su provecho, que puedan poner en práctica lo que he compartido con ustedes, que tengan la maravillosa bendición de poder traer más personas a Cristo y ustedes sean los instrumentos. Que tengan la mejor semana del mundo. Y hablo para ustedes David Villalobos Monzanda Villán. Se les quiere.